¿Se pueden? Ahí está, muy bien. Con todos, muy buenas tardes, estimados estudiantes del ciclo anual San Marcos 2 de la Academia Virtual APU. Con todos, muy buenas tardes. Soy el profesor Carlos Giraldo. Y hoy día, amigos, vamos a trabajar un tema, digamos, que es la continuación del capítulo de las vertientes hidrográficas en el Perú. La semana pasada hablamos de la vertiente hidrográfica que tiene el Pacífico, el lado occidental del territorio peruano, que son aquellos ríos que desembocan en el mar del Perú, que tienen sus propias características, que tiene 1.8 o 1.7% de caudal nacional. Pero hoy vamos a hablar de la otra vertiente hidrográfica de Perú, la que tiene más del 90% de todo el caudal nacional. Aquí están los ríos más largos, más caudalosos, de todo el territorio peruano. Buenas tardes, mi estimada Brenda, ¿qué tal? Buenas tardes con los que están entrando también. Y estos ríos tienen una serie de características importantes que reconocer. Que por cierto, San Marcos también de vez en cuando lanza este tema mezclado con el tema de geomorfología, sobre todo de la selva peruana. Muy bien, de la Amazonía. Digamos, empezamos. Vertiente hidrográfica del Amazonas, también llamada vertiente hidrográfica del Atlántico, también puede llamarse así. Y aquí tenemos en este mapa, pueden apreciar ustedes, todo lo que está de verde es la cuenca, el espacio territorial donde está el río Amazonas y su influencia, ¿no?, hidrográfica, ¿no? Vamos, por ejemplo, aquí señalar dónde está el río Amazonas, para los que no lo ven. Vamos a poner un azulito. Desde aquí nace el río Amazonas, el territorio peruano, pasa por el territorio de Brasil y desemboca el Atlántico, el océano Atlántico. Se llama vertiente del Atlántico, vertiente sus aguas a ese océano. Y tenemos una serie de afluentes que se desplazan también desde el Perú, desde Ecuador, desde Colombia, hay varios que vienen de Colombia, desde Venezuela, desde Guyana, desde Surinam, ríos que alimentan el río Amazonas, y también ríos que vienen también por el lado peruano, por aquí por el sur, desde Bolivia, en algunos ríos, bien, y obviamente del propio territorio brasileño, ¿no? Ahora, muchachos y muchachos, todo este espacio de esta red de afluentes al Amazonas corresponde a la cuenca de este importante ecosistema del mundo. Por esa razón que comprende todos estos países mencionados. Es la cuenca hidrográfica más grande del planeta. Es la más grande del mundo. ¿Muy bien? Aquí está. Características de los ríos de la vertiente hidrográfica del Atlántico o del Amazonas. Vamos a ver aquí sus principales características. Nace en su mayoría en donde, en estos nudos, en los nudos de Pasco y nudo de Vilcanota. Bien. Naturalmente ven aquí que del nudo de Pasco nace una mayor cantidad de ríos que alimentan, ahí finalmente terminarán en el lado amazónico. Por el lado del nudo de Pasco, luego de Vilcanota, nacerán pues ríos que tienen mayor longitud hacia el Amazonas. Es una cuenca exorreica porque desemboca en el Océano Atlántico, si lo vemos desde el nivel continental, ¿muy bien? Y tiene una alimentación variada. De los nevados, de los glaciares, que tienen aquí abundantes glaciares que alimentan estos ríos, tiene una alimentación nival, glaciar, pluvial, también de las lluvias. O sea, las lluvias principalmente en la zona ya de la selva, y también nacen y muchos se alimentan de distintas lagunas, principalmente de los Andes. ¿Sí? Tiene un doble recorrido, dice aquí. Claro, porque si vemos la direccionalidad de estos ríos, tiene una direccional longitudinal. Mira, algunos van de norte a sur, de Nueve Pasco, ven, ahí están, y otros se desplazan de sur a norte, de sur a norte, ahí está, longitudinales, y cuando llega a la altura de Loreto se desplazan hacia el este, ajá, a este se llama transversal.
de forma horizontal. Entonces dice que tiene doble recorrido. Ahí está. Además, también tenemos aquí que estos ríos presentan cursos muy largos, tienen pues una distancia, una longitud de más de miles de kilómetros, ¿bien? Y que bueno, pues también son importantes porque sus aguas son destinadas tanto para actividades agrícolas, principalmente agrícolas, también para actividades industriales, también para actividades mineras, entre otras. Pero aquí el detalle, como la vertiente del Pacífico, cuando el hombre hace un mal uso de los recursos hídricos y de la naturaleza, genera problemas ambientales gravísimos. Vamos a ver al final uno de esos graves problemas ambientales que hay en la Amazonía peruana. Te adelanto uno de ellos. El río Marañón, por ejemplo, que aquí ves en la pantalla, más de una vez en los últimos años ha sido pues contaminado por derrames de petróleo. ¿Por qué razón? Porque por aquí se desplaza una red de tuberías de, de petróleo, de crudo, que sale desde el río Pastaza, el río Corrientes Tigres y se desplaza hacia el puerto de Bayóvar. La tubería del oleoducto norperuano que bueno, por a veces por embate de la naturaleza, las tuberías se han roto, han derramado petróleo, pero lamentablemente también ha habido por una actividad criminal, personas han valladas y se encuentra evidencias también de que deliberadamente han estado atentando contra las tuberías, personas inescrupulosas. Este oleoducto no peruano está en propiedad de Petroperú, de una empresa estatal peruana, y desde hace años pues hay presiones de empresas eh, privadas y ciertos políticos de vender Petroperú totalmente al capital privado, tratando de darle la fama que es una mala empresa. Así es el trabajo cochino y sucio de algunos sectores de poder. No le importa contaminar el medio ambiente. Tiene abundante caudal, sí, porque hay una gran cantidad de lluvia, sobre todo en la zona amazónica, que lo hace notablemente caudaloso y que eso también le genera pues como una característica constante de ser un lugar que sea utilizado como medio de comunicación. Así es, son vías de comunicación. Porque algo detalle, en la selva peruana no hay carreteras, no hay carretera que se conecte con Iquitos, por ejemplo, no hay. No hay carretera de Churimagua a Pucallpa, no hay carreteras. La Amazonía peruana está mayormente inundada por tahuampas o seticales. No hay espacio para las carreteras, por lo menos no se ha hecho así. Por eso que la forma de comunicación más continua aquí es la vía fluvial, que dura 1 a 2 días para irse de una ciudad a otra. Luego vamos a ver un video sobre esto. Ni también estos ríos, cuando nacen en los Andes, naturalmente como los Andes es una zona montañosa, las aguas bajan con mayor velocidad y por lo tanto son más torrentosos y con la suma de varios afluentes, riachuelos, se van haciendo más caudalosos y ya llegan a la Amazonía peruana con tremendo caudal sobre un territorio más llano donde tiene este desplazamiento meándrico, como ven aquí en la pantalla, meándrico, sinuoso por la baja pendiente. Esto viene en San Marcos como pregunta. Y tiene este régimen regular, que quiere decir que el caudal es casi constante durante todo el año. Principales ríos, vamos a hablar de estos principales ríos que se encuentran en esta partida. Obviamente vamos a pasar del Amazonas, el río más largo, el más caudaloso del mundo. Si alguien por ahí me está diciendo, profe, el Nilo es el más largo, amiguito, tengo que decirte que esa historia es más vieja que Matusalén, ya fue. Así que desde hace muchos años atrás ya se ha oficializado como que el mar peruano es mar peruano, que la Amazonía, el río Amazonas es el más caudaloso y más largo del planeta. Así es.
Su origen conocido. A ver, el origen conocido está acá, cuando confluye los ríos Ucayali y el río Marañón. De aquí toma el nombre de Amazonas. Ok, listo. Sin embargo, el río Amazonas nace desde la cordillera de Chile, como este riachuelo. Este es el riachuelo Apacheta. Este riachuelo llamado Apacheta, que baja de la nevada de Mismis y baja de la cordillera de Chile, es como comienza el Amazonas. Así comienza, como el riachuelo. Me preguntaron el río Mississippi. El río Mississippi es un río de América del Norte. No es el más largo del mundo, pero está dentro de los 5 más largos. ¿Bien? Es el más caudaloso del mundo también y es el más ancho. Mira, qué tal impresionante fotografía que estoy compartiendo del río, el río Amazonas. Mira, extenso. ¿Bien? Tiene una velocidad promedio de 7,8 kilómetros, 7,5, 7 kilómetros por hora. Muy bien. Tiene además una isla en su desembocadura que se llama la isla de Marajo, que es considerada la isla fluvial más extensa del planeta. Muy bien. Así es. Si navegamos por el río Amazonas, por el río Amazonas, podemos llegar a Brasil, se vende por Brasil. Llegamos a Brasil y llegaremos a los puertos de Manaus y Belén. Así es. Gracias, Indira, gracias. La ola en la desembocadura justamente de aquí del río Amazonas con el Atlántico se forma esta ola llamada la pororoca. La pororoca que es la ola de contacto más larga del planeta. Ahora tú me dices solo Brasil, claro. Sin embargo, solo llegamos a Brasil, pero hay afluentes. Estos afluentes, si viajamos por estos ríos afluentes, río arriba, podemos llegar hasta Colombia, podemos llegar hasta Venezuela, podemos llegar a Surinam, podemos llegar hasta Brasil, también llego hasta Bolivia también, por el lado amazónico de Bolivia también. Sí. Pero río arriba, o sea, contra la corriente de estos ríos se puede llegar. Así es. Y obviamente sale hacia el Atlántico, ¿no? Del Atlántico a Europa, ¿no? También es esta ruta. En sus ríos también se encuentran puertos en el Perú, como el puerto de Caballocochas, Ramón Castillas, que es un puerto que está ya casi en la frontera entre Brasil y Colombia, pero hay otro puerto un poco más importante, más poblado también la ciudad aquí de Iquitos. Iquitos, pero que digamos, solamente se llega a Iquitos por vía fluvial nada más, o por vía aérea. Ese es el problema, es caro llegar a Iquitos, ya sea por, y caro y largo si vas por vía fluvial. Y si vas por vía aérea también más caro, también más caro. ¿Bien? Si quieres llegar a Quito por vía fluvial, puede llegar dos rutas. Puede llegar de aquí hasta Pucallpa, de Pucallpa hasta Iquitos, de aquí carretera hasta Pucallpa, y de Pucallpa a Iquitos por vía fluvial. O de aquí de carretera hasta Yurimaguas, y de Yurimagua a Iquitos de vía fluvial. Así es. Sí, sí, sí. Yo he estado también por ahí, por estas zonas. Eh, me encanta la selva. Me encanta la selva. Sí es. Y calorcito es chévere, ya. Sí, es chévere. Están en la calle, más mata parreando y comiendo helado, raspadilla, o cremolada. La gente es chévere. Pucallpa la voz, dice aquí mi estimado Jason. Entonces, Pucallpa, ¿no? ¿Conoces Pucallpa, Jason? ¿Conoces Pucallpa? ¿Conoces el río Ucayali? Claro. Y esa carita me dice que la has pasado bacán, bacanudo. Claro, está bien. Hermoso. Creo que se ha quedado enamorado de una pucalpina, me parece. Por eso que habla así. Creo que sí. También son lindas personas las chicas, sí. También. Ah, ja, ja. Sí, sí, son lindas personas. Todos son muy buenas personas. Son chéveres.
A mí casi también me atrapa, pero no, no me dejé atrapar. No. Vemos sus afluentes del río Amazonas. Por la margen izquierda, o sea, los ríos que vienen por el lado de Ecuador, Colombia, tenemos ahí, por ejemplo, el río Napo, que viene de Ecuador, o el río Putumayo, que es un río fronterizo entre Perú y Colombia. ¿Bien? Por la margen derecha, tenemos el río Madeira. El río Madeira, que es un río, es más largo afluente de la cuenca amazónica. Muy bien. Este río Madeira nace, comienza con el nombre del Mar de Dios en Perú, llega a Bolivia con el nombre del río Beni y llega a Brasil con el nombre del río Madeira. O sea, es el mismo curso de agua, pero con distintas denominaciones en cada país. Así son. ¿Qué parte de la selva conoces, Indira? ¿Tú eres de allá también? A mí también me responde ahí. Vamos a ver. Nunca fui a la selva. Tienes que vivirla, tienes que conocer la selva, Mel. Es que cuando uno tiene la imagen de la selva es pura jungla, puro monte, pero la selva tú llegas a la ciudad primero. Llegas a la ciudad. La ciudad es pájara, es chévere, ¿no? Mucho movimiento, muy chévere. Puras motos por todos lados. Eh, ahí vas a comer cosas más ricas que pollo a la brasa, mi estimada Mel. Cosas más ricas. Ahí sí. Te aseguro que sí, cosas mucho más ricas, cosas de la región, mucho más deliciosas que eso. ¿Verdad que sí? Lo vale. Por ejemplo, te puedes comer un sándwich de cecina con su cafecito. ¡Ah! Cafecito ahí de la selva. Chicharrón de doncella, por supuesto. Hay cosas muy buenas en la selva, muy buenas. Hay ríos también de la margen derecha que nacen en el Perú y van hacia el Amazonas y pero ingresan por el territorio de Brasil. Como tenemos el río Yavarí, frontera con Brasil, o el río Yarúa y el río Purús. Sí, lugares muy bonitos. Ah, no ha sido la selva, pero te han contado, una amiga que es de allá de Pucallpa. Ya pues, a un día será. Ingresen a la universidad y listo, no se diga más. Muy bien. Yo también decía lo mismo, Mel, cuando no, yo no solía viajar antes, no salía porque no tenía plata o no había motivos. Decía, la costa nomás, la sierra no. Después conocí la sierra o los Andes y digo, oh, qué bacán los Andes, yo me quedo con los Andes ya. Y cuando hubo la oportunidad de ir a la selva, también yo fui con un poco de, sin expectativa, sin emoción, sin nada, un poco de midita por los insectos, esa vaina, ¿no? Pero llegué y fue es otra experiencia, es otra experiencia, Mel. O sea, cada región tiene su gracia. Los Andes, la costa, o sea, cada una tiene su propia gracia. Ninguna es mejor que la otra. Y todas son buenas. Todas son experiencias espectaculares, en realidad. Profe, cuando está el pasaje para ir a la selva, ¿cuánto tendremos que llevar? Es buen punto. Este, de repente, depende, pues si vas a la selva central está más barato, ¿no? Hay desde 35 soles creo que hay, desde yerbateros. 35, 40 soles. Así es. Y ahí, depende de cuántos días te quieras quedar allá, pues, con hospedaje, comida, tours. Pues es un fin de, con 400 lucas te sobra. Así es, así es. Y no es tan caro. Y eso que te gino bastante, pues hasta con poco con menos también, con menos. Pero primero conocer tu país, después conocer el mundo, pues, mija, así es. A ver, vas a conocer un gringo, un ruso, y el ruso te va a preguntar sobre tu país. Te va a decir, yo conocer la selva del Perú, conocer el Amazonas. Y tú vas a decir, no, te queda aburrida, peruana eres, pues. Tiene que ser una persona que conozca el Perú para que puedas hablar del Perú, pues.
Si no, el gringo se aburre. Tú no sabes nada de tu país, qué aburrida eres. No, 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 yo conocer peruana que me lleva a conocer tu país. Entonces te das cuenta, conoce tu país primero, después al mundo. Así es. Tú no conoces Machu Picchu. No, 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 no. Peruano Bamba, Peruano Bamba. Sí, los gringos les gusta mucho nuestro país. Sí, 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 sí. Conozco muchos gringos. Me encanta. Y no vienen buscando lujos, buscan aventuras, son mochileros. Yo me los encontraba en los mercados ahí tomando desayuno. Pedían todos los jugos de todos los sabores. Póngale piña, ponle naranja, ponle maracuyá, ponle todo, porque en su país no hay frutas, pues, frescas como aquí en el Perú. Me encantan las frutas ahí, los jugos. Ahí paran los gringos en la mañana temprano en el mercado. Así nace. Nace de la cordillera de Chila, con el nombre de Pacheta, después se cambia a Río Hornillos a Riachuelo, sigue siendo Riachuelo bajando de la cordillera de Chila, se llama Monigote y Oqueta, y ya cuando se hace lo suficientemente caudaloso y tiene ya mayor cantidad de afluentes que lo haya alimentado, se convierte en el río Apurímac. Y el río Apurímac ya es un río bastante fuerte, en caudal, poderoso, forma un cañón ahí, el cañón de Apurímac, y ya dirigiéndose en dirección noreste, cortando la cordillera occidental, se encuentra con el río Mantaro, que viene desde Nube Pasco, pasa por Huancayo, Jauja, Huancavelica. El río Mantaro corta también la cordillera occidental, formando el Pongo de Mantaro. Y ahí justo se encuentra un lugar cercano entre Ayacucho con Huancavelica, con el río N. El río N, ahí forma esta área llamada el Brain. El río N, producto de la unión de Amantaro y la Purímac, se sigue desplazando el N, y el N se encuentra con un río que viene desde la Merced, desde San Ramón, que es el río Perené, que viene formando el valle de Chanchamayo. Y el río N y Perené se fusionan, se confluyen y da origen al río Tambo, en Junín, que este río Tambo de corta longitud, pero corta la cordillera oriental, formando el Pongo de Tambo. Y ya en la selva se encuentra con un río que viene desde Cusco, que es el río Vilcanota, también llamado Urubamba. Y de ahí se junta con el Urubamba el Tambo y da origen al Ucayali, y el Ucayali se desplaza, y en Loreto se encuentra con el Marañón, y en su confluencia, cerca de la localidad de Nauta, se da origen al río Amazonas. Corrección, el río Mantaro y el río Apurímac cortan la cordillera central, no la occidental. Corrección. Muy bien. Corrección. Continuamos. Río Marañón. Ahí lo vemos en la pantalla. El río Marañón forma la mayor cantidad de pongos también. Nace en el nudo de Pasco, ¿bien? En la cordillera de Raura. Es el río que ha formado mayor cantidad de cañones, también llamados pongos. Lo más importante es el Manseriche, que es el más extenso, y Rentema. Pero esta gran cantidad de cañones, sobre todo el Manseriche y Rentema, que son los más importantes, eh, tienen las condiciones para que ahí se puedan construir centrales hidroeléctricas, pero sin embargo no se hace, porque también pues construir una central hidroeléctrica represando el río Mantaro significaría que muchos lugares, pueblos históricos, centros ecológicos, comunidades y tierras sean inundadas por la formación de un embalse del río Marañón. Y por esa razón no se hace por tema del impacto ambiental. Pero sí tendría una gran productividad hidroeléctrica, porque es un río bastante caudaloso, si se le construyera su central hidroeléctrica en uno de estos pongos. Por esa razón, como eso está en idea, se llama potencial hidroeléctrico, potencial. Recuerda también la mayor cantidad de departamentos o regiones. Tenemos aquí, por ejemplo, tenemos Huánuco, Ancash, Bogotá, Cajamarca, Amazonas, que atraviesa
El río Marañón tiene el mayor uso, no, tiene el mayor potencial hidráulico y es la cuenca petrolera que menciona aquí, ¿no? Y que por aquí cruza el oleoducto norperuano. Entonces, esta región tiene estas características bastante particulares, ¿no? Y es muy importante su condición. Muy, muy, muy importante. Muy bien, ahí está. Continuamos. Por la margen izquierda tiene muchos afluentes. Es más, el Marañón tiene quizás la mayor cantidad de afluentes de toda la vertiente del Amazonas o del Atlántico. Una gran cantidad viene por el lado de Ecuador. Tenemos el Cenepa, el Santiago de Pastas, y varios, que es resumido inclusive. Y por la margen derecha también viene varios. Tiene Marañón, Lucubamba, Chiriaco, Nieva, que por cierto, ahí el principal afluente del Marañón es el río Guayaga, famoso río Guayaga, muy bien, que viene desde Huánuco, muy bien, y cruza también San Martín y llega a Loreto. Ahí está el río Guayaga, principal afluente del Marañón, nace en el Nudo de Pasco, forma un valle, el valle longitudinal más fértil y extenso de la Amazonía peruana. Es el valle de Guayaga, productor de qué? De muchas cosas, productor, por ejemplo, de cacao, café, palma acetera, de productos de exportación. La verdad que sí. Es un valle muy, muy importante, el valle de Guayaga. Cruza ciudades como Moyobamba, que es la tierra de las orquídeas, la ciudad de Tarapoto, pasa por Tingo María, por nuestra Bella Durmiente, y llega a Yurimagua. Yurimagua está en Loreto. Muy bien, ya. Pero antes de llegar a Yurimagua, el río Guayaga ha cortado la cordillera subandina. Por eso es que antes de formarse el Pongo de Aguirre en la cordillera subandina se llama Alto Guayaga. Y cruzando el Pongo de Aguirre y llegando ya a la selva baja se llama el Bajo Guayaga. Y en la margen izquierda tiene también un afluente como el río Mayo, famoso porque es una zona cafetalera, cuyo café llega pues aquí a los mercados como el café Alto Mayo, y también tiene otros afluentes que están por la margen derecha. Vamos a ver un vídeo por esa razón vinculado con el puerto de Yurimagua, así como es el transporte fluvial en esta importante cuenca hidrográfica. A ver, voy a acuar aquí el vídeo. Vamos a ponerle pausa, mi estimada Miriam, por favor. Yo no sé qué cosa es. No, ya se fue, ya está bien. Es parte de la nueva normalidad, pues, ¿no? Ya, pues, lo voy a hacer. Ah, pueden buscar en YouTube fácilmente con el nombre de Yurimaguas, reportaje al Perú. Ahí está. Yurimaguas, reportaje al Perú. Ahí está en YouTube. Este, ese, ese, primero, ese primer video que estoy pasando ahora. Muy bien. Muy bien. Fácil encontrar más. Todos los programas de reportaje de Perú, para mí son programas muy buenos, muy bacanes, se aprende mucho de ahí y también cojo como referencia geográfica. Impactada por el gallo y la gallina, pero también que te comes la gallina y el gallo en caldo, pues mi estimada, así es. Así es la vida, si no, ¿de qué comes tú? Por supuesto. Exactamente, mi estimada Indy. Muy bien. Dice, seré vegetariana, dice. Ay, ya está bien. Dice, Mel va a ser vegetariana. Muy bien, perfecto. Dice, el gallo también se come. No sé cómo qué, pero yo sé que también hay gente que compra gallo, pero muy dura su carne, pero bueno, hay gente que lo prepara, ¿no? Yo quiero dejar pollo, pero no puedo. Aquí todo el mundo come pollo. Esto es aburrido de pollo también. Dice que sí comen gallo y sacan bien una luna. Y que es rico. Bueno, entonces hay que saber prepararlo. Sí, los reportajes de Manolo son lo máximo. Sí, es con Manolo chuteamos un rato, a veces chuteamos con Manolo del Castillo. Me contó un poco, ya subió al internet de la expedición que hubo al Huascarán por el Bicentenario.
Sí, no es un tipazo, Manolo, es un tipazo. Ya, listo. El río Cayali. Profe, ¿de dónde estos barcos son? Claro, son puertos, sí, esos son los puertos fluviales, así son los puertos fluviales, claro, que podrían ser más modernos y hay más modernos en otros países del mundo, claro que sí, pero es lo que tenemos aquí, pues en el Perú, ¿no? Así es, así son nuestros puertos fluviales, así es. ¿Verdad que no le he preguntado dónde es Manolo? No le he preguntado si es limeño o viene de otro lado del Perú, no sé dónde nació el Manolo. Buena, nunca me imaginé esa pregunta. Le voy a preguntar. El río Cayeri es el más largo del Perú. Ahora, aquí cuidado. Pero, profe, más largo es el Amazonas. A ver, tranquilo, mi estimado pollito. Mire el mapa del Perú. Vamos a pintar todo el Ucayali, ¿ya? El Ucayali se forma justo en la unión del río Tambo con Urubamba. Aquí está el río Ucayali y llega hasta acá. Perfecto. Pero el Amazonas es este de aquí. De aquí nace el Amazonas cuando se une el Ucayali con el Marañón. Y hasta aquí llega el Amazonas para el Perú. Para el Perú hasta aquí llega, porque de ahí después se prolonga por Brasil, muy bien. Pero para el Perú solamente se traslada esta porción acá. En cambio, el Ucayali es todo esto. Así que el Ucayali es el más largo de Perú, más largo que el Amazonas para el Perú, nada más. ¿Está claro, muchachos? Ok, continuamos. Es el río más navegable que se tiene en la selva amazónica, porque tiene una mayor longitud de kilómetros pues, para navegar. También tiene una gran cantidad de meandros. Dice aquí. Exactamente, Mel. Está muy bien dicho. El Ucayali es más grande para el Perú y el Amazonas para el mundo entero. Correcto. Muy bien dicho. Igualmente, mi estimada Chantal, llega a la misma conclusión que me. Perfecto, Chantal. Así es. Para el Perú, el Ucayali es el más largo y para el mundo, el Amazonas. Muy bien. Forma un pequeño pongo. Aquí por Loreto, en una pequeña cordillera, muy baja elevación, donde lo corta, formando un pequeño cañón, un cañoncito, que se llama el Pongo de Orellana, que es el único pongo que está en la selva baja. Y sus orillas tiene pues, puertos como el de Pucallpa en Ucayali, Requena, Contamana y Loreto. Así es. Afluentes. Bueno, por la margen, digamos, por la margen izquierda tenemos un afluente muy interesante, que es el río Aguaitía Yurayacu, que corta la cordillera subandina para llegar a Lucayali y forma ahí en esa cordillera, cuando lo corta, un pongo llamado el famoso Boquerón del Parabat. Este Boquerón del Parabat, por ahí pasa el río Yurayacu o Aguaitía y por ahí se desplaza la carretera central que te comunica de esa parte del Perú hacia Pucallpa. Muy bien. Tenemos aquí el río Urubamba Vilcanota. Vilcanota se llama cuando está en el sector andino. Muy bien, aquí está. Voy aquí a borrar esto. En el sector andino se llama Vilcanota, Valle Sagrado. Pero cruza aquí el Pongo de Mainique, cuando este río corta la cordillera oriental y cambia de nombre a río Urubamba y pasa por la provincia de la Convención. Donde además en esta provincia de la Convención se encuentra pues una importante reserva y zona de explotación de gas natural en la cuenca más gasífera del planeta y también tiene una importante central hidroeléctrica, la central hidroeléctrica de ahí de Machu Picchu, que está cerca de Machu Picchu, y que pues esa central hidroeléctrica también es una ruta alterna para llegar a Machu Picchu. Así es.
El pongo, recuerda, mi estimada, mi estimado, que hablamos en el relieve amazónico, son cañones. Por ejemplo, esta foto que vi es el pongo de Mainique. Es el río y ha cortado estas cordilleras que ves acá, ¿no? Estas montañas. Este es un pongo, este es un cañón. ¿Quedó más claro, muchachos? ¿Sí o no? Entonces, sobre esos lugares se puede construir una represa para captar el agua del río, para almacenarla, para la agricultura o para generar energía hidroeléctrica. Así es. Ahora vamos a ver. Eh, Hay una ruta, a ver, para ir a Machu Picchu, porque ahí está Machu Picchu en este valle, eh, ¿cuál es la ruta que todo el mundo más conoce? Es por vía de tren, ¿no? Por tren, claro. Pero ¿cuánto cuesta el valor de un tren? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la pantalla. No, no cortemos, ¿no? Seguimos transmitiendo. Seguimos transmitiendo. Vamos a ir a una página. Vamos a ver aquí. Aquí entra una página web de una de las dos empresas que hacen la ruta turística de Cusco y Teitambo hasta Machu Picchu. Muy bien. El Perú Rail, una de ellas, otros Inca Rail. Vamos a Perú Rail. ¿Sí? Ahí está. Rail, servicio, todo. Vamos a ver acá. Vamos a comprar un boleto, hipotéticamente hablando, de ida y vuelta. ¿Destino de dónde? Vamos a sea de Ollantaytambo, ¿ya? No de este mismo Cusco, sino de Ollantaytambo. Muy bien. Vamos a poner una fecha cualquiera. Imaginemos que nos salimos de viaje. Elijan una fecha, chicos, cualquiera. A ver por el chat, díganme una fecha cualquiera del año, de aquí hasta diciembre. ¿Mañana? No, mañana no, pues vamos aquí que sea una semana más. Ya, todo de septiembre ya. Indy me dijo todo de septiembre. Ella fue la que me dijo una fecha completa. ¿Es tu cumpleaños? Ya, ok. Y supongamos que regresamos al día siguiente, ¿ya? Ya, de visitar Cusco, ya al día siguiente regresamos para descansar porque es duro. 3 de septiembre. Muy bien. Ahí está. Dos adultos, básicamente, dos adultos. Buscar. Vamos a buscar qué sale. Dos personas está. Muy bien. Cero niños. Listo. Buscar trenes. Vamos a buscar trenes. ¿Qué hago falta? Machu Picchu, ahí está, te falta, creo. Ahora sí. Vamos a ver los precios. Oh, ya pasó tu cumple. Ya, ok, mi amiga. Ahí está. Precio regular, $50 por persona. Es decir, 205 soles más barato. Y acá está el precio regular, 290 y tantos soles. Más o menos. ¿Cómo están los precios aquí? ¿Lo ven barato o lo ven caro? O una ruta que es cortita de tren. Mira, caro. Ya. Tú miras, profe, existe el tren local. Sí, el tren local sale 2 veces al día, me parece. Sí, está carito. Y eso que le han bajado de precio por tema de pandemia, para fomentar más turismo. Porque normalmente en épocas que no había pandemia era más caro. Y tiene un tren social, el tren local, que sale 2 veces al día, que hay que comprar el boleto con 5 días de anticipación más o menos. Cuesta 20 lucas.
Antes la gente iba parada ahí, iba parada como ganado en el tren local. Pero ahora por la pandemia tienen que ir sentados por los protocolos, ¿muy bien? Así es. Pero ¿sabes? Solamente sale 2 veces al día y hay que comprarlo con anticipación. Así que hay cola ahí, un asunto. O sea, no puede el mismo día comprarlo, no hay. Mismo día quiere decir, no hay boletos. Adivina quién es el dueño de esa empresa. ¿Quién cree que es el dueño de esa empresa? Adivina. Se ha hecho millonario con eso. ¿No? A ver, vamos a ver. Por aquí unos tips para llegar allá por la ruta alternativa. A ver, que imagine que me respondió. Sí, sí, pero ahorita quién es el dueño. Ahora quién es el dueño. No es fundador, ya no es el dueño, ya. Y ahora quiere ser alcalde, ese alcohólico. ¿Mm? El dueño se llama Rafael López de Aliaga. Sí. ¿Te suena Rafael López de Aliaga? Una parte de Cojo que se llama ¿Ah? ¿Te suena? Sí, Porky. Porky es dueño de esa empresa y del hotel más caro en Machu Picchu. Así es. ¿Hay una ruta para sacar de la vuelta? Sí, hay una ruta. ¿Cuál es? La ruta Cusco-Aguascalientes vía bus y caminata desde hidroeléctrica. Es una ruta alternativa para no ir por el del tren, si que te parece muy caro y quiere ir pues por una ruta más de aventura también. Así que vamos a ver esto. Vamos a poner pausa, mi estimado acá. Recuerda recorre la región de Junín y que este río, amigas, amigos, pues también pues forma un importante valle. Este valle es un valle cafetalero, el valle de Chanchamayo. Ahí está la ciudad de la Merced, entonces en San Ramón. También está Pangoa, Mazamari, Satipo, lugares altamente cafetaleros, muy turísticos, por cierto. Muy bien. Y también pues este valle que está muy cerca de Lima, que es la puerta de ingreso. Bueno, este ya es Ceba Alta, está entre la CGCB y la Ceba Alta, ¿no? Un lugar muy bacán, aquí cataratas o cascadas, cavernas, monte, que puedes también integrar. Hay comunidades achánicas donde te enseñan sus costumbres, sus tradiciones, su baile, cosas interesantes allá en la selva de la Chanchamaya. Así que vale la pena. El río N. El río N se forma de la unión del río Apurímac con el Mantaro, muy bien. Forma un pequeño pongo de Pachipango y justamente donde confluye con el Mantaro y Apurímac forma lo que llamamos el Brain, esta zona donde está presencia del narcotráfico y de terroristas, delincuentes en realidad, ¿no? Bueno, dice que es sendero luminoso. No es sendero luminoso. No es sendero luminoso. Ya se apareció, no existe sendero luminoso. Ellos son delincuentes. Son miserables delincuentes que son los chalecos, son la seguridad armada de los narcotraficantes. Y como los narcotraficantes tienen mucho billete por su actividad ilícita, financia todo lo que el equipo que se arma, esta sarta de delincuentes que tiene Brian, que capturan niños,
que matan gente, cosas terribles allá. No quiero profundizar el tema este, ¿ah? Que sí es uno que yo conozco bien. Tengo alumnos de la universidad que son de Brain, chicos becados por Beca 18, y me cuentan, y vi esta foto que ellos me mandaron hace un tiempo atrás, es hermoso, es un valle lindo, hermoso, tiene una selva muy preciosa, se ve gaitos las rocas, orquídeas, lindo lugar para visitar todo. Sin embargo, el tema de la presencia de los narcotraficantes y los terroristas hace que no sea, aún no sea un lugar turístico, pero si se logra recuperar esta zona de Brain con las fuerzas policiales y las fuerzas del orden, y llevando desarrollo, este lugar puede ser recuperado como se recuperó el Guayaga, porque Guayaga también es una zona atrapada, capturada por los narcotraficantes y los terroristas de Sendero Luminoso hace años atrás. Ahora el asunto es aquí, derrotar estos huestes, estos delincuentes, derrotar el narcotráfico y recuperar esta zona que naturalmente es una zona muy linda, tipo videos y todo, este, para llevar desarrollo, para que los pueblos de aquí crezcan económicamente, para que el turista vaya, donde va el turismo hay desarrollo, economía, hay plata, así es. Y sobre todo valorar los recursos naturales que aquí hay también. Por último, no, porque falta todavía, tenemos el río Mantaro. Ya, aquí va las chichas del río Mantaro. Primero, el río Mantaro es el río de mayor uso hidroeléctrico. Si por aquí se desplaza el río Mantaro, cruza ciudades como vemos aquí, Noroya, Huancayo, Jauja, Concepción también. Es un río cuyo cañón que forma, que es el cañón de Mantaro, Pongo y Escuchaca, hay una central hidroeléctrica donde está Santiago Antunes de Mayolo, que es la central hidroeléctrica que produce la mayor cantidad de energía hidroeléctrica, entonces de mayor uso hidroeléctrico, porque ahí se produce aquí energía hidroeléctrica con la energía hidráulica, y esa energía eléctrica viene a Lima. El 80% de la energía eléctrica que consume Lima viene desde Huancavelica, de esta central hidroeléctrica que es alimentada por el río Mantaro. Y por si no fuera poco, el río Rima estaría más seco aún si no fuera por las aguas que se traen también del río Mantaro por la base de Malcapomacocha. Y también es un valle muy agrícola, muy agrícola, que después considera la despensa alimenticia de Perú. Cuando vas al mercado a comprar papa, choclo, zapallo, todo ese tipo de hortalizas y verduras, la mayoría viene del Mantaro. La gran mayoría viene del Mantaro. Así es. Pero lamentablemente, este valle está siendo muy contaminado. Bueno, ya bajó un poco, pero la contaminación ahí está presente de los relaves mineros. Otra vez la minería. No importa si es formal o informal, la minoría cuando no es supervisada ni sancionada por el Estado cuando contamina, va a seguir destruyendo el medio ambiente. Y el río Mantaro es el más contaminado por la minería en el Perú, mis estimados estudiantes. Ahí está. Aquí está esta central hidroeléctrica de Mantaro. Bien. Tenemos ahí el río Apurímac. Este río de donde te recuerdas, ¿no? Donde recoge las aguas de las nacientes del río Amazonas, ¿no? De la cordillera de Chile. Y que forma este pongo, este profundo cañón, ¿no? Probablemente es más profundo que el Cotahuasi y el Colca. Bueno, hace años estamos esperando que se declare como el cañón más profundo del Perú, el Pongo de Apurímac, y uno de los más profundos también del mundo. ¿Bien? Y vamos a terminar hablando de la subcuenca de Mareos o Amarumayo. Eh, el Mareos, este es un río que nace en territorio peruano. Aquí lo voy a pintar. Este es el río Mareos. Muy bien. Aquí en el oriente peruano.
pero cuando llega a Bolivia cambia de nombre, como lo había mencionado hace unos momentos, al nombre del río Beni, y en Brasil se llama Madeira. En realidad es una cuenca endorreica, porque no desemboca al océano, desemboca a un río, al Amazonas. Y tiene una serie de afluentes, que aquí voy a destacar. Como tenemos aquí el río Jit. El río Jit, que es el río más oriental del Perú. Repito, el río Jit es el más oriental del Perú y está frontera con Bolivia. Tiene el río Tambopata y el río Inambari. Son dos ríos que están siendo muy contaminados por la minería ilegal y formal. La minería ilegal y formal. Sí es grandes extensiones de miles de hectáreas de selva se han destruido aquí por la minería ilegal extrayendo oro de manera lo más criminal posible y además que genera otros problemas sociales como la delincuencia, el narcotráfico, la trata de personas. Así es. Para que no sea qué cosa es trata de personas es la prostitución, el tráfico de mujeres, también aquí. Terrible. En el río Inambari, además, tenemos una central hidroeléctrica que está aquí en Puno, donde nace, la de Sangabán. A la margen izquierda tenemos el río Mano, que pasa por el Parque Nacional de Manu, también río siendo amenazado por la minería ilegal, y el afluente más largo que tiene el mar ellos, el río de las Piedras, también llamado el río de Tacuatimanú. Bien, ahí está. Toda esa información, amigas, amigos, mis estimados, está acá. Todo lo que acabo de explicar está aquí señalado. Aquí está señalado los datos que acabo de precisar. Y lo que voy a compartir ahorita es el otro video, la parte final del día de hoy, el video, de justamente del problema ambiental en Madre de Dios, amigas. Y la situación no ha cambiado. Pasan los años y no ha cambiado la situación crítica de allá. Y el Estado peruano pues, manda a sus Fuerzas Armadas, a la policía, hacen interdicción, decomisan, explotan las maquinarias, todo allá, pero pasa el tiempo, se va la policía, se van las autoridades y otra vez vuelven los mineros a fregar y fregar la tierra y el medio ambiente acá. Por favor, quiero que vean este video y aquí sí quiero ver una video reacción. Espero sus reacciones. A ver las reacciones, muchachos. Ya, pues dice, la señora no teme por su vida ni por su familia. No, pues es que así la justicia, pues cuando uno quiere decir las cosas, la verdad, a veces hay que asumir ciertos riesgos. Así son las cosas. Son mentirosos. ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo se llama ese señor? Claro, si sigue así, la selva hace un desierto. Si sigue así, la selva sí es un desierto, es la verdad. Es la purita verdad. Así es. Y las autoridades supuestamente están para defender, pues, los recursos del Estado, pues, la ley, aplicar la ley, ¿no? Sancionar a aquellas personas que hacen actividades ilegales. Pero no, no está. Muchachos, yo me gané un montón de pleitos haciendo las cosas como son y diciendo lo que yo pienso por redes sociales. Y me escucho o leo hate y un montón de cosas, pero yo no me hago bolas, los bloqueo y se acabó. No temo, no. Estoy viejo para en medio de esas cosas. Es triste saber que un tipo de personas tengan trabajos, sí, sí, claro. Y sobre todo, miren aquí el tema de cómo está quedando el medio ambiente, ¿no? O sea, pues esto es cómo está quedando la selva. Y las personas que están trabajando ahí, pues los mineros están expuestos también a todos los contaminantes por haber, ¿no? Ahí tenemos de mercurio, de arsénico, de otros más, y son personas que van a sufrir de enfermedades muy graves, sobre todo cancerígenas. Ahí, por ejemplo, por cada 10 gramos de oro que se saca, un gramito es para el trabajador. Así es corrupción, es verdad. Sí, mira, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas hacen operativos de interdicción, o sea, van con sus fuerzas, con todo, dinamitan todos esos tipos de equipos, maquinarias, hacen interdicción, están un par de semanas, todo, pero ¿qué pasa? Pues cuando ocurre un problema en Lima, aquí, esto, aquello, las tropas regresan a Lima.
cuando llegan a las ciudades. Y al retirarse las Fuerzas Armadas, las autoridades que vigilan esto, ya pues los mineros otra vez aparecen. Así está, otra vez aparecen. Así es. Y a veces el Estado también da permiso. El Estado también, el Ministerio de Energía y Minas, también da permiso a las empresas ahí para contaminar, extraer oro. En serio, increíble. A veces también, bueno, suele pasar. Esta es en la subcuenca de Mare de Dios. Y eso que no hemos visto el caso de los derrames de petróleo en el río Marañón, que también es otra catástrofe ambiental. Y había un montón de defensores medioambientales, hay un montón de dirigentes, defensores medioambientales que han muerto en los últimos años. Así es, un montón que han muerto. Y, y no es justicia, pues, y no es justicia para ellos, ni para sus familias. Vamos a trabajar las preguntas de las dirigidas. Me olvidaba hablar de esto. El aprovechamiento de las aguas, prácticamente, chicos, de esta vertiente. Producción agrícola necesaria y vital para el consumo humano, la economía nacional, como vía de comunicación, de la generación de energía hidroeléctrica, como vemos aquí en esta foto de la central hidroeléctrica de Santiago Antonio de Mayolo. También tenemos ahí de agua potable, obviamente, y también del aprovechamiento de los recursos que ellos nos proveen, de peces, por ejemplo, ¿no? Problemas, relaves mineros, contaminación también de minería ilegal, derrame de petróleo son los principales problemas que tienen estos ríos de esta vertiente. Vamos a ir con la pregunta número 1. Vamos. Turistas visitaron la región amazónica y se desplazaron en determinados tramos de la vía fluvial. Durante su desplazamiento se conocieron los puertos de Yurimaguas, Caballacochas, y por lo tanto los turistas necesariamente ¿qué recorrieron? A ver, vamos a ver. ¿Cuál sería tu respuesta? Esperando tu respuesta. Uno dice la A, otro la B. Están ahí, están dudando. Si vamos a pasar por Yurimaguas y vas a llegar a Caballocochas, Caballocochas tiene el Amazonas. Así que puede haber dos opciones. ¿Cuál es? La A nomás, pues. Solo la A. Porque Yurimagua está a la orilla del río Guayaga. ¿Muy bien? Entonces, si uno chapa un bote, una lancha, desde el Guayaga, Guayaga me conecta con el Marañón y termina por el lado del Amazonas, donde está estos Poriquitos, Ramón Castilla, Caballo de Coches. Y que la clave sería aquí, la clave Anita. Bien, la siguiente pregunta. Durante el viaje a la selva peruana, un grupo de escolares de la institución educativa de la capital observaron el río Guayaga. El docente explica a sus estudiantes que dicho río forma el valle más amplio de la selva alta, así como que, a ver, ¿qué otra característica aquí cree que corresponda al río Guayaga? Bueno, chicos, sus respuestas desde el número 2. ¿Qué otra característica crees que corresponda, que es propio del río Guayaga? Ya, Mel. Está bien tu respuesta, está bien. Bien, Mel. ¿Qué más? ¿Qué más? Que dice Evelyn, que dice Indy, que dice Juan, que dice Jason, que dice Brenda, que dice Frankie, que dice Isaac, Kevin, Chantal. El río Guayaga es el segundo río más largo de esta partida. No, el segundo más largo es el Marañón. Primero es el Ucayali. No puede ser. ¿El conflicto en el Marañón forma el Amazonas? No. El Amazonas se forma cuando se une el Marañón con el Ucayali. Así que puede ser la A o la B. Conclusión, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es la obvia? Entre la A y la B. ¿Es un tributario del Marañón o nace en el nuevo Vilcanota? Claro, Mel.
Muy bien. A ver, a los que dieron otras claves, corrígese, ¿cuál sería tu otra clave? ¿La A o la B? ¿Nace en Nudo Vicanota o es tributario del Marañón? El río Guayaga. Puesto, es un tributario del Marañón. Eso es lo que es. Tributario que sea afluente, pues, es un afluente. Tributario sinónimos. Recuerda que ese tema lo hablamos hace ya varias semanas, hidrografía, parte 2 o aguas continentales. Así es. Obvio, Indy, por supuesto. Ujú. La tercera pregunta dice, un grupo de alumnos observa un mapa hidrográfico del Amazonas, el cual presenta más ramificaciones y abarca una mayor extensión territorial. Uno de los alumnos menciona que aquel río se presenta de mayor longitud y su desplazamiento dentro del territorio es el río. ¿Cuál es el río de mayor longitud? ¿Cuál es el río de mayor longitud que en el territorio peruano? Puede ser más largo, por supuesto, es el Ucayali. Y eso me reduce a dos claves nomás, la A y la B. ¿Qué dice lo demás? Y que presenta una mayor cantidad de afluentes. ¿Quién tiene más afluentes? Guayaga y Marañón. ¿Mm? Lo había mencionado. Hasta recibe afluentes de Ecuador también, por supuesto. En Marañón, pues. Se la clave es aquí la A. Cuarta pregunta. Los ríos de la vertiente del Amazonas son caudalosos debido a que a condición tropical de la cuenca, sumado a las enormes distancias que recorren, la gran cantidad de afluentes. Al respecto, indiquen qué ríos de esta vertiente recorren íntegramente al territorio peruano. Con ese íntegramente al territorio peruano se refiere a que no recorre ningún país, ni siquiera es frontera con ningún país. Es totalmente peruano, dentro del territorio peruano. ¿Cuál es tu respuesta en la clave, en la pregunta cuarta? Ah, ya. Ok, ok. Bien, Chantal. A ver, vamos a ver. En Anay y en Napo. Mira, son después de Napo nomás. ¿Eh? En Napo nace en Ecuador y cruza a Perú. Así que no corresponde la pregunta, porque la pregunta quieren que le diga cuál recorre íntegramente el Perú, solamente Perú, no con otros países. Así que como el Napo nace en Ecuador, pues, no va. Next. Dice, en Marañón y Putumayo. A ver, en Marañón pasa por todo el Perú, es cierto. Por toda parte del nororiente del Perú. Sin embargo, el otro río es ¿cuál es? El Putumayo. El Putumayo está en el Perú, sí, pero es fronterizo ¿con quién? Con Colombia. Así que como tiene, pues, está compartido con otro país por ser una zona de frontera, pues, se descarta. A ver, entre la C y la D, ¿cuál sería? Entre la C y la D. Ajá, ok. Ok, Melí, Mel, muy bien. El Tambo sí es peruano. El Guayaga también, o sea, no comparte con ningún país. Son, dentro del territorio peruano está el Tambo y Guayaga, ambos pueden ser. Entre el Urubamba y el Yabarí, ¿cuál de ellos sí es una frontera con un país extranjero? Yabari. Claro, Yabarí, el Yabarí. Por lo tanto, no podría ser la clave C, no podría ser cutismo, tendría que ser Débora, dedito, por eso. Porque si recorre íntegramente el Perú, el Urubamba. El Urubamba no cruza ningún país ni frontera con ningún país, igual que el Guayaga. Así que la clave de la 4 es la clave dedito. Continuamos.
Dice que un grupo de turistas van a la ciudad de la Merced, ubicado en un valle cafetalero de Chanchamayo. Ah, pues ya me dice todo, pues. ¿Qué valle, cómo se llama, qué río forma ese valle de Chanchamayo? ¿Qué río es? Si tienes la respuesta, que ya está. Si ya sabes eso, ya tienes la clave ya. ¿Mm? El Perené, correcto, Chantal. El Perené forma el valle valle de Chanchamayo. Y además tiene, digamos, ahí vinculación, tiene relación, tiene coherencia, porque también, además, esos ríos llegan pues por Calvac, porque ahí se formaron el río Tambo, ahí, para dar origen a Lucayali, pues, la clave Anita. La vertiente oriental de los Andes es de la mayor extensión del territorio peruano. Y su colector común es el río Amazonas, que desemboca en el Océano Atlántico. Su cuenca representa el 74,5% del territorio nacional y el 97,8% del total de las aguas nacionales. El origen de sus ríos es glacio niveo-pluvial y sus nacientes más importantes son. ¿Cuáles son las nacientes más importantes? ¿Cuál es tu respuesta? ¿De dónde nacen aquí los ríos? ¿Los ríos nacen de un solo lugar o nacen de varios lugares en el Perú? Nacen de varios lugares en el Perú. Claro. Estos ríos nacen de varios lugares. Son varios puntos de origen. Vamos a ver acá. De la cordillera de Chila, naciente, es cierto, la cordillera de Chila, naciente del Amazonas, ¿es verdad eso? La segunda. El nudo de Pasco, donde nace el río Marañón, y de nace Marañón, ¿qué más? También de Guayaba, correcto. Y Mantaro, de hablar. Verdura, verdura. Tenemos el nudo de Vilcanota. El nudo de Vilcanota, muchachos, nace en ríos, tienes un andino. ¿Nace qué río? El Urubamba, correcto. Es el Urubamba. De ahí nace. ¿Pero con qué nombre nace? Con el nombre de Vilcanota. Así que aquí la clave sería la clave dedito. Un grupo de especialistas llega a la selva peruana y realiza diversos estudios de los ríos amazónicos. Con relación a dichos estudios, indique los enunciados correctos. ¿El Perenea irriga plantación de café? Pues café, de cafetalero, pues chinchamayo, verdura. El Marañón tiene como único afluente el Guayaga. ¿Ese es verdadero o falso? Ah, falso, claro, falsas. Este, ¿el puerto fluvial de Yurimaguas se ubica en Loreto? ¿Sí o no? Claro, verdadero. Marañón tiene como afluente el Guayaga. El puerto fluvial de Yurimaguas se ubica en Loreto también. Y el río Mantaro, al conflicto con el Apurímac, forma el río N. Claro, ahí da origen a lo que se llama el Brain. Así que, ¿cuál sería aquí la respuesta correcta? La clave sería la... Listo, la 8. En la clase de geografía, los alumnos observan el mapa hidrográfico de Perú, en el cual los estudiantes lograron identificar diversas características de algunos ríos de la vertiente del Amazonas. Entonces, tenemos aquí
Con respecto, indique las afirmaciones correctas de los alumnos lograron identificar o señalar. La hidroeléctrica de Machu Picchu se localiza en la cuenca del río Urubamba. ¿Es verdadero o falso? Verdura. Pues, ¿te acuerdas que por ahí las chicas andaban, pues, para llegar hasta Aguascalientes, ¿no? Por hidroeléctrica. Claro, así es. El río Cayali y sus tributarios forman la mayor red fluvial de la Amazonía. Ah, sí, una red fluvial, claro. El río Putumayo es la frontera natural más extensa de Perú. Sí, es la frontera natural más extensa de Perú, es correcto eso. La frontera entre Perú y Colombia. Es un largo río. ¿El río Guayaga desemboca en la margen izquierda del río Amazonas? No, Guayaga no desemboca por el Amazonas. No, no, no. Desemboca al lado izquierdo, derecho del Marañón, no no del Amazonas. Así que la cuarta premisa es falsa. Falso como en la promesa de tu ex. Así que la clave se resume en ¿cuál? Anita. La vertiente hidrográfica del Amazonas presenta el mayor porcentaje de ríos dentro del territorio, aunque contradictoriamente sus aguas son usadas en menor proporción en comparación con los ríos de otras vertientes. Identifique verdadero o falso de los siguientes enunciados relativos a los ríos de la vertiente hidrográfica del Amazonas. Voy a decir aquí la respuesta. Los pongos de Orellana y Rantema se forman por erosión del río Mantaro. No. ¿Qué río forma el pongo de Orellana primero? ¿Ver? El río que forma el pongo de Orellana es el río Ucayali. El Rentema lo forma el río Marañón. ¿Ya? Y pues otra que no va, pues, ¿no? En la cordillera oriental, están los pongos solamente de Mainique y de Tambo. Así que la primera es falsaza, imprecisa. La central hidroeléctrica de San Antonio Tuy de Mayolo utiliza las aguas del río Mantaro. ¿Ese es verdadero o falso? Verdadero, pues muchacho. Verdadero. Ahí está, pues, la central hidroeléctrica más productiva de Perú. Vemos ahí el Urubamba. Ese, ese voy a salir a los 5 también es correcto. El Ucayali se caracteriza por presentar el mayor número de tributarios. Tributarios son afluentes, pues. Pero, ¿quién tiene más tributario cuál es? No es el Ucayali, ¿no? Es la red fluvial más larga, sí, pero tiene más tributarios, ¿quién? Y hace rato respondimos, es el Marañón. Así que la cuarta es falsa. Así que la clave es bebé. Señala la premisa que corresponde a las características de la vertiente hidrográfica del Atlántico. ¿En Núbica notas el principal origen de los ríos de esta vertiente? No, no, por supuesto que no. Es el río, es el nudo de Pasco. Suele ser torrentosos en cursos superiores, si es cierto eso. Y podemos evidenciar que algunas centrales hidroeléctricas también hay algunas centrales hidroeléctricas. Eso es verdadero. Su alimentación es principalmente nival, condiciones que hacen muy caudalosos también. Tiene un montón de nevados que de su deshielo nacen en sus ríos. Pero también recuerda que tiene alimentación pluvial. También tiene una importante alimentación pluvial en la selva amazónica, en la llanura amazónica. Muy bien. Bien. Entonces aquí vamos a la siguiente. ¿Su río favorece el desarrollo minero? No, pues no va a favorecer el desarrollo minero. No, pues no va, no va, no va, no va. Así que todo lo contrario, pues, muchachos. Eso es negativo. ¿Cuál sería aquí la clave? La 2 y la 3 me parece, ¿no? La 2 y la 3 es la clave, ¿no? Sí, la 2 y 3. Ahí está. Perfecto.
Bien, estimados estudiantes, hasta aquí llegamos la clase del día de hoy. ¿Y qué más? ¿Hay algo que informar, mi estimada Miriam, a los chicos por el medio aniversario?